Del gobierno de Estados Unidos contra altos mandos de las fuerzas de seguridad del régimen madurista por graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar. En medio de la desolación y el miedo que la pandemia esparció como un manto oscuro sobre la humanidad, en Venezuela, las sombras del poder se alzaban para reclamar, con la ferocidad de un lobo al acecho, aquello que no les pertenecía. La Quinta, Los Ñomos, una emblemática propiedad que en su nombre evoca la inocencia de los cuentos de hadas, se convirtió en el escenario de una usurpación digna de los relatos más oscuros de la historia. Los tentáculos del chavismo, siempre dispuestos al alcanzar nuevas cuotas de ignominia, se cerraron sobre esta residencia como una boa constrictora que asfixia a su presa. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando, en una escena digna de un filme de terror, una veintena de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, irrumpieron en la Quinta, portando armas largas como modernos jinetes del apocalipsis. Estos agentes, con sus rostros endurecidos por la crueldad que otorga el poder, no encontraron resistencia. Los Gnomos, aquella construcción que alguna vez albergó risas y sueños, fue confiscada sin piedad, mientras el silencio de la injusticia envolvía todo a su alrededor. En las semanas y meses que siguieron, la sombra de la DGCIM no dejó de oscurecer las tierras que alguna vez fueron un remanso de paz. La Quinta, convertida en una fortaleza de impunidad, se transformó en el bastión de los nuevos dueños, aquellos que, bajo la bandera del poder absoluto, no dudaron en profanar lo sagrado. Paola Dávila, esposa del todopoderoso director de la DGCIM, emergió de las tinieblas como la nueva ama y señora de la propiedad. En un acto de descaro, casi como una bofetada al dolor ajeno, comenzó a compartir en sus redes sociales imágenes donde se la veía disfrutando de las instalaciones. Cada fotografía que Paola Dávila publicaba era un recordatorio brutal de la realidad distorsionada que se vive bajo el régimen chavista. Con una sonrisa amplia que solo podía interpretarse como la expresión más cínica de la victoria de la corrupción. La nueva dueña de los Ñomos posaba junto a los jardines, mientras las flores que alguna vez florecieron bajo el cuidado de sus legítimos propietarios parecían ahora marchitarse bajo el peso de la usurpación. El brillo de las piscinas, reflejando un cielo que se mantenía ajeno a la tragedia humana, contrastaba con la opacidad de la moral de quienes se habían apropiado de lo ajeno. La Quinta, Los Ñomos, que en su tiempo fuese un emblema de la prosperidad, ahora era un símbolo del despojo, una alegoría viva de la brutalidad del poder cuando se ejerce sin límites. Aquellos gnomos que, según cuenta la leyenda, protegen a las casas de la desgracia, parecían haber sido exiliados junto con sus verdaderos dueños, dejando el lugar a merced de las fauces de la corrupción. Como una metáfora de la desolación que asola a un país entero, la Quinta se mantenía erguida pero vacía de su esencia. Los años de pandemia no detuvieron la fiesta privada que, al margen de la ley y la ética, se celebraba dentro de esos muros. Las voces de quienes reclamaban justicia se perdían en el viento, mientras las risas de los usurpadores resonaban como un eco siniestro, envolviendo cada rincón de la propiedad. La justicia, siempre ausente en los momentos más críticos, era ahora un espectro lejano, una ilusión que se disolvía ante el peso abrumador del autoritarismo. Así, mientras el mundo se enfrentaba a una de las peores crisis sanitarias de su historia, en Venezuela, la pandemia servía como cortina de humo para las fechorías del régimen. La Quinta, Los Gnomos, una propiedad que debería haber estado resguardada por el respeto a la ley, era ahora el escenario de una grotesca parodia de lo que alguna vez fue. El poder chavista, como un cáncer que se esparce sin control, había infectado incluso los cimientos de la justicia. Paola Dávila, con sus publicaciones, no solo exhibía su nuevo estatus, sino que también enviaba un mensaje claro. En la Venezuela de hoy, el poder y la injusticia van de la mano, mientras la ética y la moral se desvanecen como un espejismo en el desierto. Los Gnomos, aquella quinta que alguna vez fue un refugio de paz y tranquilidad, ahora era el monumento más grotesco a la corrupción que corroe los cimientos de la nación. En cada rincón de la propiedad, los vestigios de su pasado luchaban por mantenerse, pero eran inevitablemente devorados por la voracidad del presente. Las paredes, que alguna vez escucharon palabras de amor y esperanza, ahora solo resonaban con el eco de la usurpación. Los jardines que antes florecían con la alegría de la vida, ahora parecían marchitarse bajo el peso de la injusticia. Así, la historia de la Quinta Los Gnomos no es solo la historia de una propiedad confiscada, es la historia de un país que ha sido saqueado, despojado de su dignidad por aquellos que deberían protegerla. Es un reflejo de la realidad distorsionada en la que el poder se ejerce sin límites. Si deseas conocer el desenlace de esta y otras historias, síguenos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Primera Línea TV y nos vemos en cualquier momento.